Hola, estimados amigos del periódico Nuevo Gráfico. Como ustedes saben, el mes de septiembre pues es el mes patrio. Es cuando los mexicanos celebramos nuestra independencia de España hace algún tiempo. Y como ustedes saben, pues nosotros contamos con un pasado pues rico en historia, tenemos raíces. Y esto, aunque lo escuchemos como lo más natural del mundo, es lo que nos hace ser diferentes de las demás naciones, de las demás culturas. Somos un pueblo conquistado, nuestro bagaje cultural es inmenso, estamos conformados por esa mezcla de traumas genéticos ocasionados por la conquista española, esos sentimientos que fueron heredados de generación en generación y que nos convierten en un pueblo sumiso. Ese sentimiento de inferioridad es un sello distintivo del mexicano. Inclusive lo platicaba con Elena Poniatowska en alguna entrevista, que los mexicanos tenemos ese sello distintivo que es el sentimiento de inferioridad. Y este nace como un resultado del trauma genético ocasionado por la conquista. Forma parte de nuestro bagaje cultural derivado del choque entre la cultura indígena que teníamos nosotros aquí con nuestros antepasados en México y los españoles. La madre indígena violada y ultrajada por el conquistador. De esta forma lo narra Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Un libro muy interesante donde trata de este tipo de temas sucedidos con la cultura mexicana, ¿no? Valiéndose de esos traumas históricos del mexicano, la clase política que nos gobierna fabricó a través de los medios de comunicación, el cine, la literatura y la educación oficial, pues un conjunto de héroes y símbolos patrios que formaron un estereotipo de lo que conocemos hoy como mexicano, ese mexicano nacionalista, machista, fiestero, violento, pero a la vez sumiso y desinteresado de los problemas nacionales, y esto lo hicieron con la finalidad de someter al pueblo a ese gobierno que se está basado, o en su momento se basó, en estos estereotipos, en estos símbolos patrios, para lograr legitimarse en el poder. Como ustedes lo saben, pues a través de los años 70, 60 y en algún periodo de México, ustedes se dieron cuenta que a todo le ponían puente revolucionario, inclusive los partidos se basaban en esas ideologías, pero era para buscar esa legitimación en esa historia, para poder basarse estos políticos y encontrar esa legitimación en esos símbolos. La independencia de México, como ustedes lo saben, y como lo dicen muchos libros de historia, fue un movimiento políticamente impulsado desde España. En pocas palabras, los españoles mismos crearon una lucha de independencia, porque en aquel momento Francia se estaba apoderando de las tierras de la corona en la Nueva España. Tenían ese miedo que se apoderaran. Y incluso Miguel Hidalgo, al momento de dar el grito de independencia, él dijo: viva Fernando VII, en Dolores Hidalgo. España vivía una invasión de Napoleón Bonaparte. Él había impuesto a su hermano José Bonaparte como cabeza de la monarquía española, y por eso es que empiezan a tener conflictos allá en la península ibérica, y para evitar tener ciertos conflictos, aquí se da también un movimiento de independencia que nace también desde la iglesia, ¿no? Que esa es la casualidad que tenemos, que por qué la iglesia inicia el movimiento de independencia en México. Hay datos históricos que el cura Hidalgo, como lo dije, gritó: viva Fernando VII en Dolores Hidalgo. No gritó viva México, ni gritó ninguna otra situación. Él gritó viva Fernando VII en relación
al rey que había sido en ese momento derrocado por Napoleón Bonaparte. Lo que pasa es que después España recupera el control de la península sobre los franceses, ¿no? Y regresa Fernando VII al poder. Entonces, aprovechándose de esa inestabilidad política y ante la devastación económica de la corona española, pues los criollos buscaron liberarse de esa monarquía, buscaron independizarse de España, y motivo por el cual pues el indígena siempre fue subyugado. Nunca alcanzó una independencia y una libertad total. Para los indígenas la independencia se convirtió en un sueño frustrado que se volvió en una meta inalcanzable, como se ve ahora en nuestros tiempos. Los verdaderos dirigentes del movimiento, ya por parte de los criollos, pues era buscar poder y buscar poder económico y sobre todo poder político, que eso era lo que querían. Entonces, independientemente de lo acontecido en ese momento, durante el porfiriato, pues se distorsionó toda la historia de México. Ahí es a donde cambiaron toda la situación. Nuestra clase política simuló un movimiento revolucionario con la finalidad también de implantarle al pueblo un nuevo paradigma político fundado en un nacionalismo excesivo, por medio del cual se reconocieron nuevos héroes, símbolos patrios, que formaron una cultura nacional prefabricada. De esta forma nace el Partido Nacional Revolucionario, un instituto político inspirado en las ideologías de la clase política conservadora, que modificó la historia de México para legitimarse en su poder, que atentaron en su momento contra la democracia en estos momentos históricos, democráticos y de revolución contra Madero. Todas estas personas que no les convenía la verdadera democracia, la verdadera libertad, pues se basaron en todos estos héroes y símbolos patrios. Ya vimos que el tema de los niños héroes, y está estudiado ampliamente que el tema de los niños héroes, pues no existió, fueron otras personas militares. Entonces la historia de México tiene diversas situaciones que nos hacen confundirnos, que nos hacen errarnos, pero es porque los políticos quisieron llevarnos por ese camino. Alguna vez, cuando estudié mi doctorado en Derecho, en una clase con el doctor Santiago Nieto, al final de la clase, porque sacaba buenas calificaciones, nos la pasamos platicando de este tema, sobre cómo se legitimaron el Partido Revolucionario Institucional, cómo se legitimó en todos estos símbolos patrios que se crearon y que se inventaron con la finalidad de generar un estereotipo de lo que se considera que es mexicano, ¿no? Las élites intelectuales y los medios de comunicación controlados por el gobierno castraron irremediablemente con sus reconstrucciones discursivas al indígena, al campesino, al proletariado. Construyeron versiones de mexicanidad cimentadas obviamente en ese sentimiento de inferioridad del que les hablaba Octavio Paz, esa naturaleza explosiva del mexicano, el pelado que busca la riña para elevar el tono de su yo, pues las palabras, los gestos son casi siempre máscaras en este sentido. El complejo manchista que tiene el mexicano debido a que la madre indígena se entregó al conquistador, la fiesta como una experiencia del desorden, la insuficiencia de valores, las manifestaciones de afirmación de nacionalidad que a veces logran rebasar hasta los límites de lo grotesco, la poca aptitud que tienen los mexicanos tenemos los mexicanos para la acumulación de bienes, la búsqueda del bienestar del cuerpo, pero no de grupo. Y entonces son ciertos tipos de estereotipos que se crearon con el cine mexicano, con la educación oficial, y todo esto se hizo para generar una supuesta identidad nacional que le diera legitimación en el poder a nuestros gobernantes, a los gobernantes que estuvieron durante muchísimo tiempo basados
en este nacionalismo revolucionario hueco e inventado por las élites en este país. A través de esta estrategia política de dominación mental, los políticos han construido pues, esas bases simbólicas de una cultura que permite obviamente su legitimación de un conjunto de instituciones y la construcción de un sujeto imaginario cuya edificación está asociada con un proceso de control social. Esa construcción de la identidad de lo que creemos que es lo mexicano, el mexicano con sombrero, el mexicano flojo, el mexicano que consume mucho alcohol y que es fiestero, todos esos estereotipos que nos pintaron, porque así nos lo pintó la televisión y la educación, de cómo querían que nosotros viéramos al mexicano, pues fue creado con esa finalidad de dominación, con esa finalidad de construir el poder a base de esa mexicanidad hueca para convertir obviamente al mexicano en un ente dócil y pasivo que pueda ser controlado con todos esos estereotipos. Entonces, en pocas palabras, los intelectuales y los medios masivos de comunicación en los últimos años pues han construido estas formas de subjetividad de las que nos habla el antropólogo Roger Bartra. Él nos dice que se ha creado esta creación fabricada por todos aquellos factores que él denomina las redes imaginarias de poder. Estas redes pues son el poder político, las ideas políticas, los programas políticos, los mitos y la cultura nacional que cumplen una función dentro del sistema de dominación característico del gobierno. No hay una libertad real porque nos imponen todos estos estereotipos para irnos llevando en un sistema al que ellos les conviene mantenernos idolatrando políticos, idolatrando símbolos y no a los derechos humanos, ¿no? Que es a donde voy, a donde deberían de importar más los derechos humanos que los símbolos patrios, que las formas, que es a donde se decía que en la vieja política la forma es fondo. Yo ya no estoy de acuerdo con esa situación. Yo creo que el fondo debe ser el fondo y debemos de ir siempre al fondo, porque el fondo son todas estas cuestiones, es realmente la esencia, son los derechos humanos. Entonces la clase política que emanó de la Revolución Mexicana pues se valió de la educación pública, el cine, la literatura, las telenovelas, la comida, la música, para crear esta identidad falsa de lo que se cree que es el mexicano, ¿no? El Estado creó un concepto de mexicano fundado en su hombría como identidad y en un patriotismo creado a partir del sentimiento de inferioridad, alentado por las madres oprimidas víctimas del machismo. Y entonces hemos traído todos estos traumas genéticos, que así yo les llamo, traumas genéticos, porque son costumbres, son formas de ser que hemos ido arrastrando socialmente de generación en generación por muchos años. Entonces, dice Roger Bartra que el mexicano en este sentido es muy parecido al axolote, que necesita evolucionar. El mexicano es para el discurso identitario un ser incompleto, porque tenemos una identidad que nos han fomentado, que nos han creado, han olvidado nuestros valores culturales y espirituales de nuestros antepasados para imponernos otras cosas creadas a través de la cultura, del cine de oro, de todos estos fenómenos que yo les he ido platicando y que tenemos que buscar definir nuestro carácter nacional, no simplemente como un problema filosófico, sino como un problema inclusive psicológico, una necesidad política de primer orden que contribuya obviamente a sentar las bases de una nueva unidad nacional, porque no tenemos unidad, porque no hay identidad en este sentido. Entonces es importante rescatar todos estos valores culturales, espirituales, que le devuelvan al mexicano su identidad para reconciliarse con su historia y así liberarlo de aquellos traumas genéticos de lo que les hablaba, como la corrupción, porque la corrupción viene de todo esto, el sentimiento de inferioridad, el machismo, la desigualdad, el racismo hacia las personas indígenas, hacia otras personas que son como nosotros. Todos estos cuestiones los venimos arrastrando desde la conquista española y se institucionalizaron para someternos,
para hacernos dóciles. Entonces, tenemos que volver a definir este discurso nacional y debemos rescatar nuestros valores. Con esto cerraría este pequeño artículo que lo hice con mucho gusto para platicar un poco sobre el mexicano, pero desde el punto de vista del psicólogo, desde la psicología del mexicano, visto desde la antropología, inclusive un poco desde los derechos humanos. Muchas gracias.